Bienvenidos, bienvenidas a Urbanos, como todas las semanas, por la señal de Sónica Más, en esta idea, como siempre decimos, de ver cómo cambian las ciudades y cómo esos cambios impactan en su gente. Hoy vamos a tener, como siempre, invitados especiales, muchas noticias, buena música, nuestra marca registrada desde el año 2013 a la fecha en materia de urbanismo, patrimonio y medio ambiente. Vamos a arrancar hoy con un tema que realmente es fascinante y que desde hace muchos años que lo seguimos, que es el tema de las terrazas verdes, los jardines verticales, todo lo que le puede aportar desde el ámbito de la naturaleza al urbanismo, al lugar donde uno vive. Y para eso hemos convocado a una de las personas que más la tiene clara, que ha participado en su momento de lo que fue la redacción de la ley de terrazas verdes de la ciudad de Buenos Aires. Nos referimos a Sebastián Salguero de Mundo Terraza, quien es un gusto realmente tenerlo acá y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto estar acá también. Bueno, y decíamos antes de pasar acá a estudios, Sebastián, que la ley de terrazas verdes data del 2012, tardó 10 años en reglamentarse, ¿no? Extrañamente, y que pasó mucha agua bajo el puente, pero todavía hay muchos más por recorrer, ¿no? Sí, totalmente. Si bien tardó, como bien vos decís, 10 años en reglamentarse, de pronto tomó un auge incluso antes de la reglamentación, un auge muy fuerte, y la gente empezó a aplicar las terrazas verdes incluso sin una ley reglamentada. Así que también un poco creo que eso hizo que finalmente se termine reglamentando, más allá de que hoy la ley aporta muchos beneficios a lo que es la construcción en sí, a la obra, digamos. La gente vio los beneficios de las terrazas verdes en cuanto a mejorar la calidad de vida, en cuanto a aportar y revalorizar sectores de la casa que no tienen valor, ¿no? Porque obviamente si vemos un techo vacío y pelado que no tiene ocioso, ¿viste? Que no tiene un valor de venta por metro cuadrado, esto te lo revaloriza, pero notablemente. Y por último, para realzar y revalorizar un proyecto de diseño arquitectónico, dándole un elemento totalmente disruptivo, como es de pronto una terraza verde, donde uno viene subiendo por una escalera en un edificio rodeado de concreto y de pronto llegás a una terraza y de pronto abrís y te encontrás con un paraíso, ¿no? Con un paraíso, con un jardín en las alturas que es totalmente como disruptivo, ¿viste? Así que es muy interesante eso. Y además, cuando estábamos hablando para concertar la entrevista, decíamos que también lo social, ¿no? Porque permite un lugar de sociabilización, de disfrute, ¿no? En tu propio hábitat. Totalmente, ahí tenés dos cosas reinteresantes. Una es que para el que tiene una terraza verde a nivel particular, es decir, a nivel vivienda, por ejemplo, vos en tu casa, tener una terraza verde es un refugio, ¿viste? Donde vos de pronto en tu casa, si estás en el living y hay chicos o hay una familia, digamos, como que hay un entorno siempre de gente, de bullicio, de cosas. Uno está en un sillón y escucha la televisión del que está viendo tele o el que está cocinando, etc. Y de pronto cuando salís a la terraza verde, entras en un mundo totalmente distinto donde te podés, digamos, encontrar tu momento para relajarte, para leer un libro, para disfrutar solamente de estar al aire libre, del cielo, del clima, de todo. Y cuando estás en un edificio se transforma, como bien decías, en un ámbito más social. Claro. Porque de pronto hay muchos edificios en Buenos Aires que no tienen esos amenities o Zoom, como los llamamos a los edificios nuevos, ¿no? Y de pronto hay un montón de edificios de los 50, 60, 70, 80, 90. Tenían sus parquecitos. Pero hay muchos edificios en plena urbe de Buenos Aires que de pronto tienen una terraza donde tenés arriba la vivienda del encargado y tenés una terraza. Le van a colgar ropa nada más. Pero y subís a la terraza y tenés una membrana fáltica con aluminio que está a 60, 70 grados centígrados, donde tenés tal vez algún resto de obra de un vecino, viste que las terrazas son como un depósito, son como ese altillo donde la gente sube a dejar lo que no quiere. Entonces, esto de las terrazas verdes es transformar totalmente ese lugar tan olvidado y ese tacho de basura en el último piso de los edificios en un espacio rodeado de verde, donde te invita también a que los vecinos suban a relajarse, a poner también una parrillita, un sector de deck, compartir alguna charla, ¿viste? Sociabilizar. Así que es muy interesante lo que producen edificios antiguos. Suponemos que lo que fue la pandemia resignificó un montón de cosas. En lo que hace a las terrazas verdes, supongo que también habrá sido, ¿no? Totalmente. Sabes que
la pandemia fue como una sobredosis de tu vida que elegiste tener y que tenías. Entonces, mucha gente se encontró en plena pandemia después de días encerrada en un departamento sin tal vez un balconcito, sin una terraza incluso, o teniendo una terraza totalmente vacía y pelada, y ahí la gente se dio cuenta de lo importante y lo necesario que es el contacto con la naturaleza. Explotó a partir de ahí todo lo que es el trabajo de paisajismo, jardinería, se revalorizó también bastante la profesión, y las terrazas verdes ni te cuento. O sea, es una locura de los antes y después que tenemos nosotros en las fotos de cómo era una terraza antes y cómo es ahora. Es un cambio Ahí abrupto. están pasando algunas de las fotos que nos aportaste, de donde se están mostrando cómo era antes y cómo quedó después, ¿no? Hay varios ejemplos, mientras estábamos hablando estaban pasando. Sí, hay ejemplos muy lindos de diseños, incluso de paisajistas o arquitectos, y también diseños nuestros. Así que es muy lindo hacer el diseño de uno y también materializar el diseño de otros colegas. Es como decía, ¿no? La nada misma, ¿no? Todo, la capa asfáltica, y termina siendo en una cosa maravillosa, ¿no? De la nada al todo. Claro, ahí tenemos uno de los ejemplos. De la nada al todo, en una semana. Muchos de estos trabajos que tienen una semana de obra, se hacen muy rápido una terraza verde. Uno de los mitos que hay con respecto a esto es que es muy caro, que es poco realizable. ¿Cómo es realmente la situación? ¿Que la gente puede acceder medianamente a este tipo de resoluciones de las terrazas? ¿Cómo es más o menos el mecanismo? Es muy simple en realidad. Las terrazas verdes son un sistema constructivo flotante. ¿Qué quiere decir? Que para hacer una terraza verde no tenemos que fijarnos a la estructura, ni perforar, ni anclarnos, nada. Es como hoy en día poner prácticamente un deck, un sistema que apoya, ¿sí? Por lo tanto, hacer una terraza verde es un sistema flotante que se hace sobre la estructura actual, ¿sí? Lo único que hay que hacer es una impermeabilización antirraíz, que hoy en día ya estamos hablando de que para muchas obras es normal hacer una impermeabilización antirraíz. Ya todas la mayoría de las obras están implementando este tipo de impermeabilizaciones porque es lo mejor del mercado y no quieren tener dolores de cabeza con filtraciones. Claro, al principio uno de los temores era eso, ¿no? Totalmente, los dos temores eran el peso de las terrazas verdes y las filtraciones. Ahora bien, ¿qué pasa? Vos en Buenos Aires estamos acostumbrados a ver terrazas con una pintura naranja, roja, ¿sí? O verde. Esas pinturas líquidas, ¿qué quiere decir? Que esa terraza ya tuvo filtraciones, incluso no teniendo una terraza verde, incluso no teniendo nada. Ya todas las terrazas de Buenos Aires tuvieron filtraciones, así que hoy en día la idea ¿cuál es? Evitar ese paso de la primera filtración. Se hacen, hoy en día en el mercado hay dos tecnologías que son las más usadas, que es PVC y poliurea en cuanto a impermeabilización antirraíz, y es lo que ya todo el mundo está adoptando para no tener problemas de filtración. Es la mejor tecnología del mundo. Luego de eso viene la terraza verde, que es un sistema muy simple, que son dos capas que permiten retener a la tierra, ¿sí? A la vegetación, y que el agua pase. Es muy simple el sistema. Yo te traje una maqueta. Eso vamos a mostrarla. Si querés la podemos mostrar. A Juan que ahí que la tomen para que se vea. A ver, creo que la tenemos que poner más para acá. Ahí está. Esto es como un corte de una terraza verde donde tenemos esta membrana que yo te comentaba, que es una membrana drenante para que pase el agua, son de industria nacional. Esto es un geotextil, que es una tela sintética, también plástico. Esto está hecho con plástico reciclado. Mirá vos. Sustentabilidad al extremo, estamos hablando. Industria nacional quiere decir que mucho de este plástico que iría a un basurero o estaría en algún río flotando, bueno, se recicla y se hace en esta famosa hueverita que le dicen, que se llama Drenplast, con el geotextil que retiene la tierra, y después la tierra y el pasto o plantas. Es así de simple el croquis y el corte, y afortunadamente esto también se logró después de muchos años de investigación, porque es verdad, antes las terrazas verdes, hablando de 40, 30 años atrás, 50, eran un sándwich, una capa de medio metro de espesor, de materiales muy pesados, como ser piedra partida, y de una tierra que era muy pesada. Hoy en día las tierras que se usan para esto pesan la mitad de lo que es una tierra común. Y sí, el avance es evidente. Y otro de los temas que también conversábamos fuera de aire es el tema de que
tiene que haber una interrelación entre la arquitectura y las terrazas verdes, ¿no? Como que más allá de que haya o no un marco normativo, es como que es una necesidad y que de alguna manera se da. A veces no tan pensado en términos ambientales, pero sí como una respuesta que la arquitectura tiene que dar en la actualidad, ¿no? Sí, totalmente. Sabés que lo que decís es muy importante porque si bien acá en Buenos Aires tenemos un marco normativo que nos obliga a hacer terrazas verdes cuando hay una propiedad nueva, una construcción nueva, donde más auge de terrazas verdes hay, incluso es en todo lo que es el corredor norte y sur de la provincia de Buenos Aires, que no hay una normativa de terrazas verdes. Sin embargo, ya todos los proyectos arquitectónicos se dieron cuenta de cómo te revaloriza un proyecto, una terraza verde, ¿sí? De tener un jardín en la terraza de un edificio, en el techo de una casa. Igual estamos hablando de construcciones más bajas, ¿no? ¿O no? Sí, usualmente hay un gran auge en todo lo que es en las construcciones particulares, todos los barrios privados de zona norte y zona sur. No son demasiado altas. Casas de 1, 2, 3 pisos como máximo. Pero es ideal hacer ahí una terraza verde. Pero es alucinante. Vos pensás que muchas veces cuando estamos en alguna de estas casas, estamos en el jardín, porque hacemos paisajismo también nosotros de jardín, entonces estamos en el jardín y le invitamos al propietario a decir, bueno, acá tenés el jardín, este es tu norte, el sol sale por acá, se pone por allá, fíjate que esto, que lo otro, y permiso, vamos al techo, y subimos al techo con una escalerita de madera, algo que encontremos en la obra, y los invitamos a subir al techo. Y yo creo que les corre en las venas como esa cosa, esa emoción de cuando eran chicos y uno siempre tiende a subirse a los techos de las casas, ¿viste? Que es como que te invitan a lo desconocido, a la travesura, a descubrir algo, ¿viste? Y a refugiarse. Entonces, cuando subimos a los techos de las casas, decimos, mirá la vista que tenés desde acá. Ya no es norte o sur, es 360. Es 360, vos de acá vas a ver el amanecer, vas a ver el atardecer, y vas a tener una vista periférica como ningún otro lugar de tu casa te la da. Claro. Ni el rincón más lindo de tu jardín te da esta vista. Y cuando vos ves los costos que sale a hacer una terraza verde, que hoy estamos hablando más o menos de $150 oficial, estoy hablando todo para una terraza de 50 metros. Si es más grande, esto disminuye, hay terrazas de $110. Imagínate que en el costo de una construcción, $110, estás hablando del 10% o menos del 10%. Claro. Ahora, la revalorización de ese metro cuadrado que interveniste con una terraza verde por $120, $130, tiene un valor de venta muchísimo más alto. Estamos hablando de que hay lugares de Palermo que hemos hecho terrazas verdes por $150 y se vendió a la semana esa misma propiedad con un valor de $1.500 el metro cuadrado. O sea, le sacaste 10 veces más. No hay inversión arquitectónica que tenga un retorno tan rápido como una terraza verde. Imagínate eso en una casa particular. No lo pensás 2 veces. Estamos haciendo hincapié hasta acá en el tema estético, pero está el componente ambiental, lo que significa, ¿no?, sumar a ciudades como las nuestras el tema de las terrazas verdes, los jardines verticales, ¿no? Esta dimensión también es importante, ¿no? Totalmente. Sabes que siempre en las charlas que damos, viste, como para motivar un poco a la gente, les decimos, es verdad que a la Argentina llegaron tarde las terrazas verdes y este tipo de leyes y incentivos, pero veamos el vaso medio vacío, que más que medio vacío es casi vacío el vaso, porque vos mirá, si pensamos que hay países de Europa donde el 10% de sus terrazas son verdes, en Buenos Aires, con una particularidad que Buenos Aires y muchísimas ciudades del país, en realidad, salgamos de Buenos Aires, la mayoría de las terrazas acá de los techos son planos, te están invitando a hacer una terraza verde, y acá no tenemos ni el 0,1% de las terrazas verdes. Imagínate todo lo que tenemos por hacer acá. Así que... ¿Y cómo cambia esto para los habitantes, ¿no? El descenso de la temperatura, ciudades que cada vez están más calurosas. Totalmente, ¿no? El efecto isla de calor. Viste acá en Buenos Aires, un día como hoy, que no se hizo 39 grados, el efecto de isla de calor. Un edificio. Pero totalmente. O sea, tal vez la temperatura real acá hubiese sido de 34 grados o 33. El efecto isla de calor hace que en las grandes urbes se concentra el calor, los materiales como el asfalto, las calles, los techos, generan mucho calor. Hay terrazas que con membranas
de aluminio que generan 60 grados centígrados. Barbaridad. Entonces, cuando hoy tuvimos 39 grados, usamos el aire acondicionado, nos quejamos del calor, del golpe de calor y de todo lo que es el verano, decimos, epa, ¿pero qué pasa? Hagamos terrazas verdes, bajemos el efecto isla de calor, los podemos bajar unos 6 grados el efecto isla de calor. Que es mucho. Que es un montón, un montón. Esta ciudad te invita a que tenemos que disfrutar del calor. Tenemos un río de la Plata con un agua espectacular, una temperatura ideal, pero le dimos siempre la espalda. Sí. Hay un montón de cosas que a veces nos quejamos del calor y decimos, che, pero ¿nos quejamos del calor pero nos quejamos del calor que nosotros generamos? Con estas islas de calor, con darle la espalda al río, con esto, con lo otro. O sea, es para pensar. Y todas estas experiencias vos hace unos años las volcaron con otro colega en un libro, ¿no? Que también toma casos de distintos lugares del país, ¿no? Sí, te trajimos un libro de regalo que hicimos con el gran Gabriel Burgueño, que Gabriel Burgueño es un referente en todo lo que es paisajismo nativo acá en la Argentina y con quien hemos hecho terrazas verdes. Vamos a mostrarlo, Juan, ahí el libro también. ¿Se consigue todavía? Sí, está disponible. Sí, está en librerías, es de la editorial Albatros, se puede comprar online o en las librerías también. Perfecto. Y bueno, y acá contamos ejemplos de terrazas verdes y jardines verticales. Si bien hay algunos ejemplos nuestros, te lo regalo, Gustavo, un regalo de Gabriel y mío. Muchísimas gracias. Si bien hay algunos ejemplos nuestros, hay solo 2 de terrazas verdes y jardines verticales. La idea también era como hacer esta difusión, así que invitamos a nivel país a mucha gente que hace terrazas verdes, así que contamos un par de ejemplos nuestros, sí es verdad, pero invitamos a que muchos cuenten su experiencia con esto. Bueno, y para aquellos que estén interesados en incorporar esta temática a sus edificios, Mundo Terraza, comentanos cómo pueden acceder o contactarse. Sí, manejamos más que nada el tema de las redes sociales, que es en el Instagram estamos como Mundo Terraza. Y después, bueno, no tenemos tarjeta porque no tenemos cosas de papel, tratamos de evitarlo. Así que el Instagram Mundo Terraza y de ahí al WhatsApp directamente y ya estamos en contacto para ayudar con los proyectos. Realizamos capacitaciones Esto es importante, ¿no? Difundir la extensión de las terrazas con gente que vaya capacitándose y extendiendo, ¿no?, la propuesta a todos lados. Totalmente. Volviendo al vaso más vacío que lleno, sí. Hay tantas terrazas y tanto por hacer en Argentina que nuestra idea siempre es difundir estas tendencias, compartirlas, todo lo que sabemos. Y fuimos a Mar del Plata este fin de semana a dar una capacitación con gente de allá, Alfredo González. La Tribu Verde, con la tribu verde. La Tribu Verde. Sí, con Alfredo González, que es un genio, y dimos una linda charla allá. Hemos dado también con Martín Morán en Uruguay, en Montevideo. Ha habido mucha gente y se le está dando ahora mucha velocidad el tema de las terrazas verdes. Acá en Buenos Aires, así que gente que quiera realizar alguna capacitación, siempre nos prestamos como para ir y poder difundir estas cosas. Bueno, la verdad que muy interesante. Siempre es bueno volver a difundir este tema para que sigan la agenda y se vaya extendiendo cada vez más. Así que un placer y seguramente te volveremos a convocar. El placer también es mío, Gustavo. Muchas gracias. Sebastián Salguero en Urbanos.